en este momento a grabar. Listo. Bueno, entonces, darles igual la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas que llamamos desde la Comisión de Movilidad, mi experiencia estudiando en el extranjero. Hoy nos acompaña nuestra estimada compañera Ana Estrella Mesa Rodríguez, quien está cursando un doctorado en psicología en la Universidad Nacional de Colombia, y ella pues se ha desempeñado como docente e investigadora en la Escuela de Orientación y Educación Especial. Agradecerle a Estrella porque sabemos que está, ¿verdad?, ahorita en un periodo de cierre de su doctorado y que como todas las responsabilidades, ¿verdad?, pero sacar este ratito para compartir con todos nosotros su valiosa experiencia estudiando fuera de nuestras fronteras. Entonces, Estrella, te dejamos en este momento el espacio para que puedas compartir tu experiencia. Y vamos a abrir un espacio de preguntas al final por si alguna persona pues quisiera hacerlo de forma oral o de forma escrita mediante el chat. De acuerdo. Bueno, pues buenos días. La verdad que cuando Vivian me escribió para hacerme la invitación, yo de una vez le dije que sí, porque es muy emocionante poder compartir un poquito esa experiencia de qué implica estar estudiando lejos de todo en otro contexto, igual muy similar a lo que contó Mauricio, que es todo un reto, es toda una experiencia. Entonces, pues yo feliz de estar aquí compartiendo, ojalá que sea un espacio ameno, que podamos conversar hacia el final bastante y pues que se sientan en total tranquilidad o confianza de hacer cualquier comentario que sea pertinente y sobre todo cualquier consulta, pues yo con mucho gusto pueda contestar o compartir. Pues como para iniciar, me gusta, ha sido todo desde que se inicia uno en Costa Rica buscando universidades, buscando programas doctorales, porque en realidad hay un mar de opciones. Y en la Oficina de Asuntos Internacionales y de Cooperación al Exterior, las asesoras lo que te dicen y la directora es, usted puede ir a la universidad que usted quiera, al programa que usted quiera, si tiene condiciones que cumplir, por ejemplo, que el ranking, que la universidad esté mejor rankeada anualmente para lo que son para lo que es la manutención y ciertos cálculos, etcétera. De todo esto que hay, ¿qué hago? Y entonces ahí empieza, por ejemplo, algo que a mí me dijeron y que fue un consejo que yo le doy a cualquiera es trate de hacer un equilibrio, un balance entre lo que a usted le gusta y lo que la unidad académica solicita. Porque si uno únicamente hace lo que la unidad académica solicita, se va a convertir en un proceso muy pesado, pues porque son muchos años, es mucho esfuerzo y en realidad este proceso doctoral tiene que ser apasionante, justamente por lo mismo. Entonces, a partir como de esa recomendación y a partir de lo que la unidad académica necesita y que se está haciendo la inversión en uno como docente, pues ahí ya eso se reduce un poquito más, ya uno empieza a buscar a partir de otros parámetros y pues bueno, yo originalmente comencé con muchísimas opciones, luego fui descartando hasta que al final quedé como con 3 opciones donde hice los procesos de admisión. Entonces, estos procesos de admisión son bastante rigurosos. Todas las universidades tienen procesos distintos, algunas hacen entrevistas, ensayos, exámenes, hay que presentar documentos, artículos o publicaciones que tengas, hojas de vida, cartas de recomendación, etcétera. Entonces, hacia el final voy a comentar un poquito acerca de las recomendaciones, pero esos procesos son bien rigurosos y son bien desgastantes. Entonces, ya cuando yo logro ser admitida en el doctorado que yo quería, que por dicha se dio, entonces ahora sí, viene toda la otra parte, que es, bueno, me tengo que mudar.
Entonces, toda esta parte de la movilización hacia otro país es una experiencia de sentimientos encontrados, pues porque por un lado uno va muy ansioso, va muy contento porque es otra experiencia, es algo totalmente nuevo, es un país desconocido con gente extraña. En mi caso yo me fui totalmente sola, entonces es por un lado eso y por otro lado estoy dejando atrás la estabilidad de mis papás, de mi pareja, de mis amistades, no sé qué me voy a enfrentar. Y bueno, y además quienes nos vemos en esta época, por ejemplo, yo llegué a Colombia un 8 de marzo y a la semana siguiente cerraron fronteras, cerraron aeropuertos, cerraron las universidades, cerraron absolutamente todo justamente por la pandemia. Entonces fue aún más retador la experiencia, pues porque yo fui a clases presenciales una semana. Entonces, en esa semana conocí a mi tutor, conocí a mis compañeros de investigación, conocí medio la universidad, pero a partir de ahí todo ha sido virtual. Entonces, eso también ha sido doloroso en el sentido de que no ha permitido conocer la experiencia al máximo por el campus, por la vivencia en las aulas y demás, pero ha sido muy enriquecedor porque pues justamente al ser virtual, yo creo que todos los que hemos estado en esta virtualidad nos hemos dado cuenta que uno hace más porque el tiempo se aprovecha más, o al menos ese ha sido como mi caso. Entonces, la virtualidad me ha permitido una organización del tiempo mejor porque evita el traslado. Entonces, en ese tiempo de traslado, pues hay reuniones, hay tutorías, hay trabajo de investigación que se hace desde la casa y demás. Entonces, pues eso yo diría que ha sido bastante positivo y pues al menos bien aprovechado por parte mía y de mi tutor. Entonces, pues como esa primera parte, quiero como compartir una primera parte más personal y una segunda parte más académica. Entonces, la primera parte en lo personal, pues es justamente eso, esa primera semana que yo llegué, un Día de la Mujer, un 8 de marzo. Entonces, yo llegué sola, no, como les digo, no conocía a nadie, únicamente había ido una vez a Colombia, pero a Medellín, y Medellín es muy distinto de Bogotá. Entonces no conocía nada, llegué al apartamento donde iba a vivir y me sentía, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Ahí no tenía jabón, no tenía nada, tenía que ir a comprar, entonces no había almorzado porque el vuelo llegó como hacia las 11:30, entonces yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Dónde almuerzo? ¿Qué pido? ¿Cómo pago? Tengo que ir a comprar jabón, papel higiénico, pasta de dientes, porque yo lo único que llevaba era mi ropa y mis zapatos. Entonces, ese primer miedo de salir y enfrentarme, pues entonces ya después de que regresé con una mini bolsa, que fue lo que compré, eché apenas como una toalla, para secarme, para secar las manos, como un papel higiénico, una pasta, un jabón, algo así. O sea, era una bolsita pequeñita y yo llegué y me senté así en la cama y lo que hice fue llorar. Y yo dije, ay no, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo recuerdo que unas compañeras de la unidad que también habían salido a estudiar al extranjero me habían dicho, Estrella, yo lloré mucho, yo pasé llorando 6 meses. Y yo decía, ay no, ¿qué va a estar llorando? ¿Para qué va uno a llorar? Y ese primer día, ese domingo en la tarde, cuando yo me senté y yo lloré, me decían mis compañeras. O sea, porque es una sensación, no es de tristeza, es Creo que se nos qué va quedó. a venir en el futuro, qué nos va a deparar o no. ¿A dónde quedé? Perdón, esa sensación de tristeza, pero ya luego te apuró el Ok, Zoom, ¿verdad? Porque te volvió a conectar. ok. Ok, bueno, entonces sí, como les dice, esa sensación de, no es de tristeza, sino de incertidumbre, más que otra cosa, es de no saber qué va a suceder. Entonces, pues, recuerdo que el apoyo de mi familia, esa primera semana, todos los días me llamaban 2 veces al día, las compañeras de la universidad también, porque
Sobre todo las personas que lo han vivido saben de lo que les estoy hablando. Y si yo en algún momento pudiese apoyar a otra persona de la forma que yo recibí apoyo, lo voy a hacer porque es primordial. Uno siente el cariño de la gente a pesar de los kilómetros de distancia, a pesar de que haya horarios diferentes, uno lo siente y es muy necesario. Por lo menos para mí lo fue. Esa primera semana que fui, me enfermé. De hecho, me decían que seguro me había dado COVID, pero no fue COVID. Entonces, me enfermé, me dio mucha alergia al cambio de altura. Bogotá, la parte en la que yo estoy, son 2000, casi 2700 metros de altitud. Entonces, imagínense que es como estar en el Cerro de la Muerte día y noche, con una temperatura muy, muy baja. Entonces, por ejemplo, yo estaba, pues aquí uno está acostumbrado en Costa Rica que está a 26, 24 grados. Bogotá son 12, 16 grados. En la noche baja a los 10, a los 4 grados. Hay mucho viento, hay mucho frío y cuando el sol pega es un sol que quema. Entonces, pues tampoco puedes estar al sol 10 minutos, como decir uno en Costa Rica cuando sale 10 minutos al jardín y se asolea. Allá no se puede hacer eso porque los rayos de sol pegan de manera muy perpendicular, entonces 5 minutos y usted ya está negro, está caliente porque se está quemando. Entonces eso me costó mucho acostumbrarme. Eh, Como les dije, me enfermé, me dio la altitud, el cambio de clima. Esa primera semana yo fui a la universidad, yo regresaba a la universidad y una vez me acostaba, aparte de que porque me sentía terriblemente cansada, no, casi no podía ni respirar. Se me hizo una alergia muy fuerte, tuve que comprar medicamentos. La segunda semana ya me sentía bien, pero pues ya no pude ir a la universidad porque ya estaba todo cerrado por el virus y fue esas semanas, fueron esos 22 días súper estrictos que era impactante mirar los comparendos que hacen los militares, justamente a la gente que no quería hacer como mucho caso y sí es bastante impactante pues porque nosotros en Costa Rica no tenemos ejército. Entonces, cuando miramos militares con sus armas, con sus uniformes, en tanques. Eso para mí ha sido muy impactante, porque uno lo único que es policías en pato. Queda, entonces eso ha sido algo que a la fecha no termino de, ni cuando veo todo el despliegue militar que se hace. Por ejemplo, cuando es el día de la independencia, hay mucho despliegue de aviones militares, hacen desfiles, se escuchan los disparos, tiran como cañonazos y pues en Costa Rica lo que hacemos es distinto, es más cantos típicos, más la cimarrona, entonces es otra cosa muy diferente, pero igual eso me ha permitido conocer otras culturas. Y lo que me llama más poderosamente la atención es que estamos relativamente muy cerca, compartimos una misma región, la latinoamericana, pero tenemos grandes diferencias en términos de manifestaciones, de celebraciones y demás. Algo que es muy similar es la comida. Allá la base igual es arroz, los frijoles, que de hecho en Colombia se le dice frijoles. Entonces yo cuando digo frijoles siempre me corrigen y me dicen, no son frijoles, son frijoles. Y yo, ok, los frijoles, como con la tilde en la I. Entonces es la bandeja paisa, que es originaria igual como de la zona de Medellín, de por allá. Se come como platillo típico en Bogotá también. Una anécdota curiosa es que una vez con una familia que me fui a quedar en esta época muy dura de pandemia, ellos pues querían como mostrarme algunos de los platillos usuales de Colombia, entonces me prepararon para el desayuno un platillo que se llama changua. La changua es una sopa de leche con huevo frito y con el huevo frito crudito, con la yema cruda. Y a eso le echan cilantro y le echan pedacitos de pan o de arepa.
Entonces yo dije, ¿será la noche vamos a hacer changua para el desayuno? Y yo no busqué en internet qué era la changua. Después, cuando ya me sirven la changua, que fue preparada con mucho cariño, yo dije, uy, Dios mío, esto es una sopa de leche. Y yo tengo cierta sensibilidad a la lactosa. Entonces yo dije, yo tuve que haber dicho que a mí la leche no me sienta muy bien, que digamos, pero bueno, yo no lo dije. Entonces yo muy amablemente recibí el platillo, me lo comí, pero en efecto ese platillo me cayó súper pesado porque era leche entera y además estaba revuelta con el huevo frito medio crudito, entonces pues eso también me cayó un poquito pesado. Esa es una anécdota que me pareció muy divertida en su momento, pues porque es enfrentarse a otra cosa, casi no hay confianza como para decir, no, yo no puedo comer eso, ¿verdad? Ya después, al tiempo, yo les dije, ¿se acuerdan cuando ustedes me prepararon la changua? Bueno, eso no, eso me lo preparen más porque yo no puedo comer esas cosas. Recuerdo otra vez que estábamos comiendo una picada. La picada es como decir un plato mixto de los que nosotros pedimos acá, que es alitas, de pollo, pedacitos de gallina. Allá comen mucho gallina, el pollo, y lo hacen muy marcada la diferencia. Una cosa es comer pollo y otra cosa es comer gallina. Se come yuca, se come papa, se come plátano. El patacón es un fiel acompañante de todos los platillos y lo preparan de una manera muy sabrosa también. Lo hacen relleno, lo adoban muy rico. Y ellos comen, pues yo, chicharrones. Y yo recuerdo una vez que estábamos comiendo la picada y yo dije, uy, qué ricos están estos chicharrones. Y yo feliz y feliz cuando me dijeron, pero usted sabe que eso no es cerdo, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? Esto no es cerdo. Entonces, pero esto es chicharrón y tenía el mismo corte y todo. Entonces me dijeron, no, eso se llama capibara. Entonces yo dije, no, porque esos animalitos son muy bonitos. Las capibaras son, tienen otro nombre que ahorita se me olvida, pero yo dije, bueno, no importa, sabe muy rico. Y entonces igual me lo comí. En esa misma picada, ellos me habían dicho que comiera chunchullos. Entonces yo decía, ¿qué son chunchullos? Y tampoco busqué en internet qué eran los chunchullos, no sé por qué. Entonces, cuando yo como el chunchullo y yo lo muerdo, el chunchullo tiene un relleno y se me sale el relleno en la boca, entonces yo pongo la otra mitad así en mi plato y entonces yo pregunté, yo dije, bueno, esto es tripa. O sea, ya cuando yo lo mordí, yo dije, esto es tripa es intestino de vaca, por la contextura y por todo. Entonces yo pregunté inocentemente, ¿de qué está relleno? Y entonces todos así en la mesa me dicen, ¿de qué va a estar relleno un intestino? Y yo, no sé, porque esto blanco que está saliendo de este chunchullo es como papa estripada o algo así. Y no, no era papa, era la flora intestinal de la vaca, lo que estábamos comiendo. Entonces, pues yo tampoco pude terminar de comer los chunchullos. Posteriormente, en otra ocasión, ya los probé fritos al estilo chicharrón. Ahí sí, eso sí los recomiendo al 100%. Eso saben muy ricos, como comer chicharrón de pellejo de los que se hacen en Costa Rica. Pero el chunchullo relleno, para mí, no fue como muy provechoso, justamente por la sensación que da el masticar el relleno, ¿verdad? En la boca. Entonces, pues esas son esas anécdotas curiosas que yo creo que cualquier persona que vaya a una experiencia de estas puede compartir, porque son diferencias culinarias que yo con mucho respeto y con mucho cariño recuerdo, ¿verdad? Sin despreciar, pues porque hay diferencias. Por ejemplo, ellos me decían, te vamos a invitar a comer mico. Y entonces yo decía, ¿a comer qué? Ellos me decían comer mico. El mico se come hacia la zona más del sur, como por el Amazonas. El mico es mono. Entonces ellos, digamos, en esa zona de Colombia, que está colindante con el Amazonas de Brasil, consumen mono, consumen serpientes, tienen una
alimentación más natural para como pues en lo que encuentran en las montañas del Amazonas. Entonces yo dije, bueno, yo lo comería, por supuesto, para probarlo, pero no es algo que yo vaya a comprar en el supermercado, de que pues casi no se encuentra. Consumen mucho tipo de carne de res. La carne de res es muy consumible. Mm, los buñuelos, la natilla. Allá la natilla, como nosotros lo conocemos, no se llama natilla como se le llama allá en Costa Rica, sino suero costeño. Entonces, los nombres sí hay como bastante diferencia en lo que son los nombres, las frutas, las verduras. Algunos se llaman distintos. Por ejemplo, el chayote se llama chayote, se llama coahuila. eh, el ayote también tiene otros nombres y así. Entonces eso sí me ha costado como un poco a veces comprar, ¿verdad? Sobre todo porque yo busco por los nombres que tenemos en Costa Rica y no los voy a encontrar nunca. Otra cosa que ha sido importante es como aprender a manejar el dinero. Eso es una recomendación que yo le daría a cualquier persona que indague cómo es el manejo del dinero de la moneda del país a la que va. Por ejemplo, en Colombia el peso está más devaluado que el colón. Entonces, a veces hacer esos cambios, porque uno dice, uy, no, me alcanza para comprar un montón de cosas, pero pues al final uno lo que tiene son pesos, no son colones. Entonces, por ejemplo, yo digo, vale 10.000 pesos. Y uno piensa en colones, y yo digo, no, 10.000 colones por una bolsa de algo, y en realidad son 1.500 pesos. O sea, ni siquiera es medio dólar, porque el dólar vale casi 4.000 pesos. Entonces hay como que, y yo siempre tengo como el cerebro, colones, pesos, dólares, porque la universidad nos depositan dólares. Entonces es como unas conversiones, y a veces cuando me cobran, yo, de hecho, en el celular ando la aplicación para poder hacer las conversiones, porque a veces me ha pasado que yo digo, es un montón de plata. Por ejemplo, los diarios son 300.000 pesos, el mercado, y yo digo, es demasiado, y ya después digo yo, no, no era tanto. Entonces ya hago como las conversiones, eso es muy importante como tenerlo claro también. Y pues algo muy bonito que me ha dejado esta experiencia en Colombia ha sido las amistades que a pesar de la distancia y de la virtualidad he logrado entablar. El grupo en el que yo pertenezco, que va muy de la mano como con la experiencia académica que ya les voy a compartir, cuando uno ingresa a este doctorado en particular, hay distintas líneas de investigación. Entonces, la línea en la que yo estoy inscrita es la de psicología social. En esta línea, yo pertenezco al grupo de investigación de socialización y crianza. Entonces, en este grupo de investigación, estamos estudiantes de doctorado, hay estudiantes de maestría y hay practicantes. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora. Todos son psicólogos, yo soy la única que no es psicóloga. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora porque hay muchos niveles y hay distintos niveles de profundización de las temáticas que abordamos en conjunto como equipo. Entonces, por supuesto, los practicantes están más abocados a hacer sus prácticas profesionales en colegios, en secundaria, en primaria, etcétera. Los estudiantes de maestría están más como hacia el énfasis de, bueno, vamos a hacer una tesis y nuestra tesis es como un objetivo de una tesis doctoral, qué sé yo, validar un instrumento o buscar o hacer una caracterización, una descripción, cosas más que requieren menos profundización. Y luego estamos los estudiantes del doctorado que ya tenemos un nivel más alto de exigencia. Sin embargo, pues como les dije, compartimos las clases, los seminarios y demás. Mi doctorado es de investigación, entonces es un doctorado que tiene malla curricular, tiene un pensum. Yo sí yo no tengo tanta flexibilidad como comentaba Mauricio en la sesión anterior. Yo sí tengo cursos obligatorios, tengo elegibles, que son como las optativas que tenemos allá en la UCR. Y además de eso, tengo ya lo que son los talleres de investigación que están y los proyectos de tesis y demás. Entonces, por ejemplo, en este momento de mi malla curricular, yo voy en el tercer semestre ya finalizando. Todavía estamos en semestre, pues justamente porque a partir de unos meses atrás, ya de hecho como desde abril,
Hay manifestaciones en todo el país, entonces el país está en paro nacional. Este paro nacional implica que hay instituciones que están cerradas desde hace meses. La universidad decidió ser un poco flexible y darle como libertad a los departamentos para que decidieran si se cancelaba el semestre, si se trabajaba de manera virtual pero más flexible, o si seguían o qué. En nuestro caso, el Departamento de Psicología decidió a nivel de posgrado continuar con los cursos. Entonces eso para mí fue demasiado ventajoso porque yo dije, no, imagínense, yo aquí un mes y medio sin hacer nada, o sea, no va con mis tiempos, ¿verdad? Porque además uno tiene, como docente becario, uno tiene que presentarle a la OAICE un informe de lo que usted hace a lo largo del año de acuerdo al cronograma que está establecido, porque entonces hay que dar fe de que uno está en algo, de que uno está estudiando, que está trabajando y demás. Entonces, sin embargo, digamos, a pesar de que nosotros en posgrado continuamos, pues el semestre se alargó hasta esta semana. Todavía ya es como la última semana de presentar trabajos, exámenes y cosas finales. Es la misma, es una carga académica similar a la que hay en la Universidad de Costa Rica, en el sentido de que todos los trabajos y todo lo más pesado queda hacia el final. Eso lo compartimos 100%. Entonces ustedes se imaginarán que pues final de semestre es un poco pesado. Pues justamente la semana pasada llegó el comunicado de autoría que se cancelaba el semestre. Entonces yo dije, bueno, gracias a Dios, yo ya había presentado las cosas y ya estaba como esta semana ya dentro de los acuerdos que habíamos tomado estudiantes y profesores, entonces pues no me había afectada con eso. Pero aunado a esto, las manifestaciones sociales en Colombia son muy distintas a las que se tienen en Costa Rica. Por ejemplo, a nivel latinoamericano, eso es otra de las diferencias que hemos notado, es que en Sudamérica hay otro tipo de manifestación, justamente por los procesos sociales, políticos que se viven en la zona. Entonces, en Costa Rica tenemos una manifestación más pacífica. En Colombia, si bien es cierto, se hacen manifestaciones pacíficas con cánticos y demás, las manifestaciones como el uso de la violencia son muy frecuentes. Cada vez que hay manifestaciones y es noticia de todos los días, uno enciende el televisor y se ve en las noticias. El sistema de Transmilenio tuvo 4 vehículos que fueron incendiados, o los CAI, que son unos kioscos como de policías, fueron vandalizados. Entonces, constantemente se escuchan los helicópteros a lo largo del día, etcétera, porque andan como monitorizando eso. En Costa Rica, pues, uno no mira que la periférica fue incendiada o ese tipo de cosas. Más bien eso nos asombraría demasiado a nosotros cuando pasa. Por ejemplo, el año pasado que fueron las manifestaciones de la reforma tributaria, yo recuerdo que un bus creo que incendiaron en Punta Arenas y otro en Limón y a todos se nos paró el pelo, porque uno dice, esto ya es un exceso. Aquí no, más bien esa es una forma de manifestarse. Es empleada muy usualmente. Además, hay mucho enfrentamiento entre los ciudadanos. Recordemos que en Bogotá hay estratos sociales y lastimosamente, los estratos del 1 al 6 están muy marcados. De hecho, cuando uno conoce a la gente, ellos de una vez te dicen, yo soy de estrato tal. Entonces, eso es algo muy característico. Por ejemplo, a mí me habían dicho, tienes que vivir de estrato 4 para arriba. No, estrato menos de 4 no puedes vivir. Y uno dice, ¿pero por qué? Y es que la ciudad está distribuida geográficamente por estratos. Entonces, uno mira las edificaciones, la infraestructura y se ve definitivamente esa diferencia marcada por estratos. Entonces, se siente, digamos, uno lo siente cuando pasa, ¿verdad? Como la gente se mira entre sí, la forma en la que se hablan y demás. Y las manifestaciones son muy marcadas también. Entonces, las personas que usualmente están en estratos más altos critican mucho a las personas de estratos más bajos, que son las que usualmente se manifiestan más. Entonces, eso sí ha sido muy marcado. A mí, de hecho, me han preguntado oportunidad y no me gusta mucho hablar de eso, pues porque en Costa Rica no lo tenemos. Entonces, en clases, cuando me preguntan, pero es que ¿cómo son los estratos en Costa Rica? Y yo, en Costa Rica no tenemos estratos, tenemos sí divisiones sociales de clase media, alta, baja, pero uno no se presenta diciendo yo soy estrella y soy de clase media. Uno no dice eso, porque no es necesario. En cambio, allá sí.
Allá hay gente que lo tiene muy marcado lastimosamente, hay gente que está muy en contra de eso y hay gente que más bien lo pregunta, así, lo pregunta pues porque es parte de la cultura. Luego, como les quería comentar, dentro del grupo de investigación ha sido una experiencia riquísima. Yo he aprendido a ser investigadora. Si bien es cierto, en la universidad he tenido una experiencia, en la Universidad de Costa Rica tuve una experiencia magnífica desde un punto de vista más cualitativo. Aquí en la Universidad Nacional todo ha sido cuantitativo, entonces es enriquecer todo este bagaje, es empezar a recordar cuáles eran esas bases estadísticas. Y otra cosa curiosa que me pasó es que yo no quise ir a estudiar a una universidad de lengua inglesa o de otro idioma porque yo no me veía leyendo en inglés, hablando en inglés, haciendo defensa en inglés y todas mis lecturas, todos mis trabajos han sido en inglés. Entonces, esa es una recomendación que les hago a los que quieran este proceso, es inglés, inglés siempre. Las clases sí son en español, pero, por ejemplo, cuando a mí me dan los programas de curso, yo la primera vez que vi un programa de curso, yo dije, pero estas referencias estaban bien, o sea, todas eran en inglés. Y eran libros, ni siquiera eran como decir un capítulo, un artículo, no, eran libros completos. Y yo decía, pero ¿qué me tengo que leer de este libro? Todo el libro. Y yo, todo el libro en inglés. Entonces ha sido una demanda muy fuerte, pero he aprendido mucho. Más bien cuando me dan un programa y me encuentro una referencia en español, yo digo, ¡yujú! Porque es una cosa muy usual. Entonces, esas referencias en inglés me han servido muchísimo. Ha sido muy retador porque yo no soy psicóloga, yo soy orientadora, yo tengo bases de psicología, pero son bases que alimentan mi profesión. Entonces, yo siempre tengo que estar leyendo el doble o el triple de lo que mis compañeros de investigación leen o saben, porque cuando se habla de teorías, cuando se profundiza en las discusiones, yo no puedo decir, ah, no, es que yo como soy orientadora no sé eso. Lo podría decir, pero no me corresponde, pues porque entonces, ¿qué voy a aportar en las discusiones? Entonces, eso ha sido bastante retador, he aprendido muchísimo de la profesión de psicología, he trabajado muy bien, me han recibido súper bien en el grupo. Mi profesor tutor ha sido muy responsable, yo no tengo ninguna queja de él, no puedo decir que me ha exigido menos, más bien me exige mucho más, me ha colaborado, me ha aportado, me ha ayudado a crecer como investigadora. Eh, por ejemplo, hemos participado en muchas convocatorias de proyectos de investigación, hemos tenido contactos con investigadores de otros países, de Suiza, de México, hemos elaborado artículos. En este momento tenemos un artículo que ya fue aprobado para publicación, ya le hicimos todas las mejoras, escrito en inglés. Tengo otro en proceso de construcción junto con el equipo de investigación y pues en este momento específico de mi doctorado voy a hacer la candidatura que ya tengo el proyecto aprobado también, que es una gran ventaja. Esta candidatura se hace en este segundo semestre y un requisito es tener un artículo escrito como primera autora, entonces eso pues también ya lo estoy trabajando con mi tutora, entonces es uno en realidad en el doctorado no tiene vacaciones, por eso yo a veces digo, ay, las vacaciones ¿cuándo son? Son de diciembre a enero. Yo no son vacaciones, son interlectivo. Entonces en esos interlectivos uno no deja de trabajar porque están los proyectos de investigación y está la tesis. Lo único que no hay son los cursos como tal. Posteriormente, como les decía, ese contacto con otras, ese establecer redes con otros investigadores de otros países ha sido súper beneficioso porque uno crece, por ejemplo, con otras regiones igual de Colombia. Colombia es un país grandísimo y con una diversidad cultural gigante. Entonces, trabajar con investigadores que están ubicados en el Amazonas, en la Leticia, en el Chocó, que son como zonas más alejadas de Bogotá, es muy rico porque hay otras necesidades, las poblaciones tienen otras características, entonces se aprende montones. Participar en actividades académicas, por ejemplo, ahorita estoy invitada a participar en un congreso en México con la universidad, con la UNAM, entonces eso va a ser en octubre, por ahí les pasaré el link para que ojalá me puedan acompañar. Hemos
realizado también charlas, yo he realizado charlas acerca de lo que es la comunicación familiar, hemos tratado también la autonomía adolescente, las emociones en los adolescentes, entonces esas preparaciones, por aquí tengo apuntado un folio de cosas que he hecho, porque la verdad que casi no recuerdo si les empiezo a hablar así y lo olvido. En este momento estamos participando en un proyecto de investigación con otra universidad de Colombia que se llama la Universidad de Cundinamarca. Entonces aquí vamos a hacer un estudio mixto, estamos realizando un estudio mixto con adolescentes, con mamás y con papás para mirar cómo es esa participación ciudadana, aspectos del desarrollo, autonomía, habilidades para la vida, prácticas de crianza. Entonces son investigaciones que abordan una gran cantidad de variables y que tienen métodos tanto cuantitativos como cualitativos que nos permiten a todos aprender y explorar todas estas cosas que queremos, y eso es lo rico de los doctorados y de estos procesos de investigación que le permiten a uno mirar otras perspectivas, mirar otros puntos de vista, trabajar en equipo, aprender a ser más flexible, saber que hay otras formas de hacer las cosas, otros caminos, aprender de personas que tienen un montón de experiencia y acompañarse uno con los estudiantes que vienen más atrás, como practicantes, como estudiantes de maestría y demás. Entonces son nuevos conocimientos, cosas que te retan cada día. Yo todos los días me siento muy retada, pero no dejo, más bien eso es como un motivo, como un impulso para seguir haciendo la tarea, para cumplir. Y lo bonito de esto, y como recomendación final, es justamente el tener esa apertura. Es apertura para poder aprender, para estar disponible a recibir críticas de mejora, para ser uno muy autocrítico, para esforzarse, para dar siempre la milla extra, para reconocer nuestra identidad profesional, nuestro rol, de todo esto que yo estoy aprendiendo, qué voy a hacer como orientadora, qué me sirve, qué voy a llegar a investigar a Costa Rica, qué voy a dar de clases después en Costa Rica. Entonces, todo eso a mí me motiva todos los días cuando recibo, cuando estoy leyendo cosas en estadística en inglés, que yo digo, Dios mío, ¿en qué momento me metí aquí? Yo digo, no, 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 esto tiene un propósito, y el propósito es poder después transmitir ese conocimiento a los estudiantes y compartirlo con mis compañeras y con otras personas. Entonces, recomendaciones es siempre tener esa apertura, esa disponibilidad de aprender cosas nuevas, ser un poco más flexible, aprender a trabajar en equipo, escuchar otras posturas, y algo ya más técnico es estar muy pendiente de las fechas de admisión y de los procesos de admisión de cada una de las universidades. Saber inglés es fundamental, y tener bases muy claras de qué es el doctorado que uno va a llevar y qué es lo que se pide en ese doctorado, pues como para que uno tampoco llegue muy alejado de la realidad de lo que se espera. Por ejemplo, a mí siempre me presentan como ella, la integrante de nuestro equipo es la profesora de la Universidad de Costa Rica que nos acompaña, ella es nuestra invitada estrella y se llama Estrella, siempre me molestan con eso. Entonces, eso a uno siempre le da como un poquito de presión también, o sea, a mí me presiona de manera positiva el que me presenten de esa forma, porque no solo estoy representando a mi equipo de investigación de la Universidad Nacional, sino que estoy representando a una facultad, porque siempre me dicen, ella es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Entonces, cuando dicen todo ese título, cuando me presentan, yo digo, uy, Dios mío, todo eso lo tengo aquí, ¿verdad? Pero más bien eso he tratado como de canalizarlo de una forma bonita, tratando siempre como dar lo mejor de mí. Y ya como veo que son las 10:40, las 11:40, las 10:45. Entonces, si quieren, damos como espacio por si hay preguntas, porque yo hablo mucho y podría hablar 2 horas más de todo esto. De verdad que te agradecemos muchísimo, Estrella, poder escucharte. O sea, yo creo que de las cosas más importantes que podemos resumir aquí es ver las vivencias personales, ¿verdad? A veces
uno despega la parte personal de la parte académica y entonces dice, bueno, no, la profesora Estrella, porque sabe un montón, se va a ir al doctorado y quizás las personas se pueden imaginar aquello como, de no, como entrar un semestre a la universidad, pero esa parte que nos cuenta, sentarte a llorar y decir, estoy aquí sola, qué feo me estoy sintiendo, a mí no me contaron qué esto iba a hacer, ¿verdad? O me lo contaron, pero jamás me imaginé, ¿verdad? Enfrentarte a la diferencia cultural en cuanto a comida, enfrentarte a la diferencia cultural en cuanto a vocabulario, e inclusive en cuanto a la forma en que la gente manifiesta, ¿verdad? Sus convicciones, ¿verdad? Es realmente difícil y todo, pero también al mismo tiempo es enriquecedor porque todo te lleva a crecer, no solamente de manera profesional, sino también de manera personal. Yo estoy absolutamente segura que escuchando al profesor Mauricio, escuchándote a vos, estoy absolutamente segura que después de esta experiencia nadie vuelve a ser el mismo, ¿verdad? O sea, después de salir de tu casa, de tu terruño nacional, ¿verdad? Tienes que a fuerza crecer como persona, no hay otra opción, ¿verdad? Porque si no, pues obviamente te devuelves y no concluyes la meta, pero de eso no se trata. Entonces, de verdad agradecerte que nos hayas abierto el corazón. Vemos que en ambas ponencias la parte cultural es decisiva. Mauricio decía, como pizza todos los días y es maravilloso, ¿verdad? En contraposición al tema del intestino, que a mí me dejó con la boca abierta, ¿verdad? Pero qué bien que te abras también, ¿verdad? O sea, a probar las cosas y a decir, ok, listo, ya lo probé, ya sé a qué sabe, no me gusta. Gracias, pero no gracias. Entonces, sí, cuánta diferencia hay, ¿verdad? Y te agradecemos muchísimo esa parte que realmente casi nunca nadie habla. Nos enfocamos mucho en la parte académica, nos enfocamos mucho en el conocimiento, ¿verdad? Y nos olvidamos del crecimiento integral, que nosotros como orientadores y orientadoras es en lo que estamos centrados, ¿verdad? Entonces, en este momento, aparte de agradecerte un montón el espacio, abrir para ver si alguien tiene alguna pregunta, para ver si alguien quisiera manifestarte algo de todo lo que nos has contado. Sí, tenemos un comentario en el chat de la profesora Silvia Alvarado que dice, gracias Estrella por compartir tu experiencia. Me debo retirar, pero quería saludarte e instar a nuestros estudiantes que sigan adelante con sus proyectos académicos, los cuales no hay duda que hacen crecer profesional y personalmente, y te envía saludos. Gracias Sí, gracias. a la profe Silvia. Tenemos a Maripaz Calvo levantando la mano. Sí, así es. Maripaz, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, profe, me alegra demasiado escucharla. La verdad me conmueve mucho porque vi el proceso cuando estabas en los preparativos para irte y realmente es conmovedor. Y bueno, uno como estudiante que aspira a cosas así, escucharte lo motiva a uno realmente y entonces hace como más tangible la experiencia. Y me alegra demasiado que estés súper bien, de verdad. Siempre te he deseado lo mejor en toda esa aventura y espero que la termines de culminar súper bien. Y quería preguntarte de la Estrella que estaba aquí en Costa Rica a la Estrella que ya ha vivido como un año allá, ¿qué ha cambiado? Qué pregunta. Bueno, hola Mari, muchas gracias. Felicidades por la licenciatura también. Aprovecho para decírselo personalmente. Yo creería que he dado un paso más, he dado un giro de 180, no tanto como persona, creo que sigo siendo igual esforzada, que me gusta lo que hago, que me apasiona, que ya quiero pasar esta candidatura y enfocarme ya en la recolección de datos y empezar a trabajar en la tesis. Eso me apasiona realmente, no me arrepiento del proceso. No ha sido un proceso fácil, eso sí, se lo digo a cualquiera que crea que ir a un doctorado es fácil, no es fácil, sobre todo si uno está solo, totalmente solo, sin conocer absolutamente a nadie ni nada, pero
he cambiado en eso, en ser más abierta, más flexible. Yo siempre he sido muy estructurada, me gusta mucho el orden, no me gusta mucho el caos, pero he aprendido que el caos es necesario, porque yo lo decía en clases, el caos es necesario para poder traer el orden y poder rearmar, pero una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Entonces he aprendido la necesidad del caos en la vida para poder reestructurar, y eso me ha permitido disfrutar el proceso. Eso era otra cosa que me decían: Estrella, disfrútelo, porque solo lo va a vivir una vez. Y sí, o sea, es disfrutarlo, es entregarse. Yo me siento entregada en este proceso. Se me ha pasado muy rápido y yo creo que este año y medio, estos 3 semestres, se me han pasado así de rápido porque a pesar de las circunstancias de estar encerrada sola en 4 paredes, sin poder ir a la universidad, lo he disfrutado mucho. Entonces, he aprendido de cierta forma a ser resiliente también, que era una cosa que siempre hablaba en el curso de sentido de vida, pero no me había llegado como me ha llegado ahora. Entonces, el tener esa apertura a vivir las experiencias bonitas y las retadoras es un cambio importante en mi vida, y yo creo que eso me va a acompañar a lo largo de hasta que esté viejita, viejita. Muchísimas gracias, Estrella. Aquí es donde yo creo, y siempre lo he dicho, cuando te enfrentas realmente, te sales del libro y de la teoría, entonces ahí es donde demuestras de qué madera estás hecha, de verdad por dentro, ¿verdad? Entonces, y lo vemos, ¿verdad? Ahí te salió la casta, te salió, ¿verdad? En este tiempo. Sí. Marce, bienvenida, buenos días. Adelante con tu pregunta, tu comentario. Buenos días, profes. Bueno, primero, profe Estrella, felicitarla porque para mí usted es una de las profes ejemplo a seguir. Yo siento que eso que usted hace, el hecho de investigar, de lanzarse a esos riesgos, ¿verdad? Que al principio pueden como generar ese caos que usted mencionaba, pero usted se lanza y obtiene muy buenos beneficios. Entonces, la verdad me gustó mucho ese espacio. También, bueno, el hecho de que fuera Colombia para mí es como un paso a seguir, entonces me gustó mucho. Y bueno, mi pregunta es como un poco más a nivel como administrativo, si fue como muy como tedioso ese proceso o si cómo lo manejó usted, porque bueno, cuando en ese momento yo intenté como mandar papeles y demás para aplicar por una beca, pero me dijeron que en este momento como que están medio suspendidos, más para Colombia. Entonces, quiero saber cómo fue ese proceso y si tiene como alguna recomendación. Claro, bueno, gracias Marcela por las palabras, qué bonito. Yo diría que más que tedioso es muy minucioso. Entonces, como les decía, yo tuve la ventaja de que siempre desde el día número 1 conté con el apoyo de la UAICE y de mi asesora que es Vivian, y del apoyo de Guajira también. Ellas siempre han estado muy pendientes. Yo constantemente hablo con Vivian, que es mi asesora, para comunicarle cualquier cosa. También con Adriana, que es como mi encargada de la cuestión financiera. Entonces, cualquier cosa de la plata, ellas siempre han estado muy pendientes las dos. En términos de ahorita, por la coyuntura que hay a nivel mundial, sí tengo entendido que de hecho las personas que nos fuimos a principios del año pasado fuimos como las últimas en irnos, justamente porque la universidad, por garantizar el bienestar de los estudiantes y de los docentes, no estaba brindando nuevamente becas para enviar a otros países hasta que hubiese una vacuna originalmente, o hasta que pasara un poco la pandemia, para no exponernos como docentes o como estudiantes. Entonces, mi recomendación que es que una vez que ya sepas qué es el programa al que querés participar, en el que querés incluirte, no te quedes solo con una opción. ¿Por qué? Porque los cupos son a veces muy limitados, número 1. Entonces, tienes que averiguar cuáles son los cupos de la institución, o si te vas a ir de intercambio, o cuáles son los requisitos. 2, ten siempre un plan B. Entonces, por ejemplo, en mi caso, algo muy personal que yo hice fue hacer 3 procesos de admisión. Entonces, yo fui admitida en 2. Cuando yo fui admitida en 2 procesos, yo dije, ahora sí, es mi decisión ver a cuál de los 2 me voy.
el que me gusta, el que le sirve a la universidad y hacer un balance. Entonces, en tu caso, es mirar unos 2, unos 3, descartar de varios que tengas. Si ya sabes cuál es la opción A, entonces ahora sí, mirar fechas, mirar requisitos, mirar tiempos. Si quieres ir específicamente a un país, en este caso a Colombia, entonces mirar dónde vas a vivir, qué tan lejos te queda de la universidad, qué tan cerca, cómo es el sistema de transporte, dónde me va a dejar el transporte de la universidad, qué tanto tengo que caminar, cuáles van a ser los horarios, es más, cómo es la modalidad del programa. Entonces es empaparse toda esa información. Y algo que a mí me funcionó mucho fue establecer contacto directo con una persona del programa. Entonces, por ejemplo, yo había hablado antes de ingresar al programa, antes de ser admitida, yo ya había hablado con 2 profesores encargados, que uno es mi actual tutor, y con otro profe de otra línea. Y entonces, ¿eso qué te da? Te da el beneficio, la ventaja de que ya tenés un pasito adelante, que es presentarte. Mira, yo soy Marcela Sanabria, yo soy estudiante de la Facultad de Educación, de la carrera de orientación, de educación especial. Yo estoy interesada en hacer este programa porque dices cuáles son tus intereses, te presentas bien bonito y que me gustaría conocer, contactar, qué me puede decir, cuáles son sus recomendaciones, porque eso a la persona de la universidad le resulta, le demuestra que realmente estás interesado, o sea, que hay un interés. Cuando ya tienes todo eso, tienes todos los documentos, tienes todos los requisitos, entonces ahora sí, no queda más que enviar todo, ser bien... bien pila, como decimos aquí, o bien juiciosa con los tiempos, porque a mí algo que me pasaba y que yo siempre tenía que andar corriendo era enviando los documentos por correo con servicio premium, porque yo necesitaba que llegaran al día siguiente, porque si no, no me daba el tiempo, porque mientras me daba una certificación, yo tenía que enviarla en la tarde para que pudiera llegar a Colombia inmediatamente al día siguiente. Entonces, esa presión yo no se la deseo a nadie, porque uno no sabe si el documento se pierde, si el avión se cae, ahí van los documentos que usted había mandado. Entonces, es tener esos tiempos bien claros para que no andes corriendo y estar pendiente, sobre todo con esto de los contactos y tener, como te decía, 1 o 2 opciones. Bien, muchas gracias, Marce. Esperamos que te haya dado satisfactoriamente respuesta a tu pregunta. No sé si alguien más. Igual me puede escribir por correo, o sea, por correo le puedo dar más recomendaciones o cuestiones más específicas y con mucho gusto le contesto. ¿Ves, Marce? Así es. Bueno, muchísimas gracias, profe. Estoy segura que vas a lograrlo, Marce. Usted Gracias. es muy empunchada, decía mi abuela. Entonces, lo vas a lograr. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Si no es así, pues entonces yo creo que estaríamos dando por concluido nuestro conversatorio, ¿verdad? Agradecemos muchísimo a la profesora Estrella todo su aporte, toda esta información que nos ha dado que enriquece mucho, no solamente el hecho de pensar en estudiar fuera, sino también el cómo y el qué siento cuando estoy afuera, ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante. Y Vivi, creo que tenías algo para Estrella. Sí, bueno, igual recordarles a las personas que han participado en la charla y que van a ver o que vieron la grabación, bueno, igual la Comisión de Movilidad les puede dar apoyo, ¿verdad? Efectivamente, ahorita estamos en una situación un poquito compleja, pero no por eso, ¿verdad? Como dice Estrella, bueno, se pueden ir buscando opciones, haciendo contactos, ¿verdad? Eso también es bien importante, que estos procesos no se hacen de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que requieren tiempo, requieren investigación, dedicación, pero lo más importante es que la persona estudiante o el docente tenga el ánimo y el interés de querer llevar un curso afuera, de sacar algún posgrado. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Como tener esas ganas. Y bueno, nosotras con mucho cariño te preparamos una tarjeta virtual. Entonces, Estrella Mesa Rodríguez, le agradecemos, gracias por la valiosa participación en la charla Mi experiencia
presentó en el extranjero 8 de julio del 2021. De verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor y qué lindo escuchar no solamente, ¿verdad?, la parte más académica, ¿verdad?, sino también la parte personal, que también nos hace ver esa parte más humana de estos procesos de estar fuera de nuestro país. Y te deseamos los mejores éxitos en este proceso de posgrado y esperamos poder vernos pronto. Y a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nada más hacer aquí, Evelyn Tatiana Rodríguez nos pone muchas gracias, Estrella, por la experiencia, siempre muy esforzada y valiente. Todo un ejemplo. Muchas gracias, Evelyn, siempre con mucho cariño en mi corazón. Evelyn fue compañera desde bachillerato hasta tesis de licenciatura, entonces siempre la recuerdo con mucho cariño. Y pues nada más agradecerles por el espacio, es muy bonito conversar este tipo de cosas. Como ustedes mismos dicen, una cosa es hacer todo el proceso administrativo y hablar de lo académico, de lo teórico, pero no hay que dejar de lado lo personal. Entonces, por eso con toda la honestidad de mi corazón les expreso que he llorado, no se lo puedo negar a nadie, he reído, he comido rico, no he comido tan rico, me ha pasado de todo, pero ha sido parte del proceso, del camino. Olvidé contarles que para el septiembre del año pasado puse una bandera, mandé a hacer una bandera con un sastre colombiano, me hicieron la bandera de Costa Rica, divina, la colgué, la metí en un palo de escoba y la guindé en el balcón. Entonces ahí yo pasé todo el 14 con la bandera y resulta que en la tarde no estaba la bandera, se la llevó el viento. Pero el dolor que yo sentí en mi corazón de perder esa bandera no se lo puedo explicar a nadie porque yo decía, es un pedazo mío. O sea, yo bajé, yo le dije al administrador, fíjese en las cámaras, alguien se la llevó, alguien me la robó. Entonces, la bandera nunca apareció, pero uno aprende a vivir en el extranjero con el apoyo de la gente. Leonela, que le corresponde exponer el lunes, Leonela y yo hablamos muchísimo, hemos compartido mucho porque tenemos mucha la experiencia en común de irnos solas. Entonces, el apoyo de la gente es fundamental en estos procesos y el aprender a mirar lo divertido y lo bonito de lo difícil. Entonces, yo se lo recomiendo a cualquiera, no se queden con las ganas, adelante. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y a nuestros estudiantes, pues, instarlos, como dice Estrella, empiecen. Yo sé que ahorita no es el momento, igual la profesora Vivian y yo estamos anuentes a colaborarles. No es el momento por la coyuntura mundial, ¿verdad? Pero sabemos que en algún momento se van a aperturar nuevamente las becas, las fronteras y vamos a poder accesar a estudios en el extranjero. Por lo pronto, sí pueden llevar cursos, pueden buscar algún seminario, algún curso que les interese y que lo puedan llevar, pues no sé, de manera virtual. Hemos tratado de compartir webinars también en el extranjero, pero entonces todas estas son experiencias que nos acercan a la meta que quizá alguno o alguna tenga. Entonces, de verdad, les damos muchas gracias por su participación, por conectarse este ratito y los esperamos el lunes, igual a las 10 de la mañana con la profesora Leonela. ¿Está bien? Buenos días y muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, Hasta muchas luego. gracias. Gracias, profes. Gracias.